Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para desentrañar uno de esos temas que sabemos que les encantan, porque vaya que ha dado de qué hablar y sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que vamos a investigar es nada más y nada menos que *, la verdad de su relación en pantalla. Si ese magnetismo que veíamos en la televisión, esa química que nos hacía suspirar, ¿era solo actuación o había algo más? Y más allá de si era real o no, ¿cómo se forjó esa conexión que cautivó a millones? Quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, desde sus inicios hasta el impacto que tuvieron y lo que podemos aprender de ello. Pero antes de sumergirnos en toda esta historia, les pido un favorcito que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito de * suscribirse. Es gratis, nos impulsa un montón y así nunca se pierden ninguno de nuestros nuevos vídeos. Ya dicho esto, vamos a lo que vinimos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la pantalla chica es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las teleseries turcas. Cuando ambos protagonizaron Sen Kalkam, la pareja se convirtió instantáneamente en un fenómeno. Desde el primer capítulo, la chispa entre Serkan Bolat y Eda YLDZ era palpable. Era esa clase de química que hace que los espectadores se enganchen, que comenten en redes sociales, que esperen con ansias cada nuevo episodio, analizando cada mirada, cada gesto, cada diálogo. Y no es para menos, porque no siempre se logra ese nivel de conexión entre dos actores. ¿Qué hace que una relación en pantalla sea tan convincente? En el caso de Kerem y Hande creo que se combinaron varios factores. Primero, el guión. Un buen guión es fundamental y Sen Kalkam presentó una historia de amor que, si bien tiene elementos clásicos del género, supo mantener el interés con giros, momentos divertidos y, por supuesto, la tensión romántica. Pero un guión, por sí solo, no basta. Necesita intérpretes que logren darle vida a esos personajes de una manera que el público sienta como real. Y aquí es donde entran Kerem y Hande. La forma en que interactuaban, las miradas cómplices, la forma en que reaccionaban el uno al otro, todo parecía tan natural. Había una entrega en sus actuaciones que trascendía las líneas escritas. Se les veía disfrutar de la compañía del otro y eso, queridos amigos, se nota en la pantalla. Las escenas más románticas, las discusiones acaloradas, incluso los momentos de tensión, todo lo hacían con una intensidad que atrapaba. ¿Se acuerdan de esas escenas donde se miraban y parecía que el tiempo se detenía? ¿O esas otras donde, a pesar de la distancia, se sentía la conexión emocional? Eso no se improvisa. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen y por la que probablemente muchos de ustedes están aquí hoy, ¿era solo actuación o había algo más? La verdad es que cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, es natural que el público especule sobre la vida real. Y Kerem y Hande no fueron la excepción. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular muy pronto, alimentados por sus interacciones fuera de cámaras, sus fotos juntos en redes sociales, y la forma en que se defendían el uno al otro ante la prensa. Los fanáticos se volvieron detectives, analizando cada detalle. Un comentario, un like, una aparición conjunta, todo era interpretado como una señal. Y para ser sinceros, a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy delgada. Cuando dos personas trabajan juntas de forma tan intensa durante tanto tiempo, y además comparten una química tan potente en pantalla, es casi inevitable que se desarrollen vínculos. Los lazos de amistad pueden fortalecerse y en algunos casos, sí, puede florecer el amor. Durante la emisión de la serie, ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, evitando confirmar o negar directamente los rumores de una relación. Sin embargo, sus gestos y declaraciones a menudo dejaban entrever una relación especial. Hande hablaba de Kerem con gran admiración, destacando su profesionalismo y su calidad humana. Kerem, por su parte, siempre se refería a Hande como una persona maravillosa y una colega talentosa. Esa admiración mutua, esa complicidad fuera de los sets, alimentaba aún más las esperanzas de los seguidores. Y cuando finalmente se hizo público que estaban juntos, la alegría para muchos fue inmensa. Era como si esa historia de amor que vivieron en la ficción hubiera trascendido a la vida real, cumpliendo las expectativas de sus fans.
Verlos juntos en eventos, compartir momentos personales en sus redes sociales, todo era una confirmación de esa conexión que tanto admirábamos. Y esto, para un actor, es un arma de doble filo. Por un lado, consolida una base de fans leal que se siente conectada con ellos no solo por su trabajo, sino por su vida personal. Por otro lado, la presión mediática y las expectativas pueden ser abrumadoras. Analicemos más a fondo la dinámica de su trabajo en pantalla. El éxito de una serie como Senkalkam no solo reside en la química entre los protagonistas, sino también en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Kerem y Hande lograron eso. Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y calculador, pero con un lado vulnerable, y Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada, con un espíritu indomable. La contraposición de sus personajes, y cómo gradualmente se iban enamorando, fue un guión perfecto para una historia de amor. La forma en que Kerem interpretaba a Serkan, esa mezcla de dureza exterior con una ternura que solo Eda lograba sacar a la luz, fue magistral. Y Hande, con su carisma y su dulzura, le dio a Eda una vitalidad que la hizo instantáneamente caebel. Sus diálogos, a veces ingeniosos, a veces cargados de emoción, siempre resonaban. La dirección de escena, los planos, la música, todo contribuía a crear esa atmósfera romántica. Pero la base, insisto, era la conexión entre ellos. Recuerdo especialmente algunas escenas donde la comunicación no verbal era crucial. Una mirada de entendimiento, un gesto de apoyo, una mano que se posa suavemente sobre la otra. Esos pequeños detalles, cuando se hacen con autenticidad, son los que realmente venden una relación en pantalla. Y ellos lo hicieron a la perfección. Parecía que se conocieran de toda la vida, que supieran lo que el otro pensaba sin necesidad de palabras. Más allá de la serie, su relación en la vida real, una vez confirmada, se convirtió en un tema de conversación constante. Las entrevistas conjuntas, los viajes, las felicitaciones mutuas en sus cumpleaños, todo era seguido con lupa. Y si bien es cierto que la esfera privada de los famosos debe ser respetada, la realidad es que, cuando una pareja se forma a raíz de una conexión tan fuerte en pantalla, el público siente una especie de propiedad sobre esa historia. Sin embargo, es importante recordar que, aunque admiramos su química y su relación, también son profesionales. La industria del entretenimiento exige un nivel de entrega y autenticidad que a veces puede confundirse con la realidad. La capacidad de Kerem y Hande para mantener esa chispa durante meses, incluso años, de rodaje, es un testimonio de su talento actoral y de su compromiso con sus personajes. Y hablando de su carrera individual, el éxito de Senkalkam les abrió muchas puertas y consolidó sus carreras a nivel internacional. Ambos actores ya eran conocidos en Turquía, pero esta serie los catapultó a la fama global. La audiencia en Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo se rindió ante ellos, creando una legión de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Ahora, ¿qué podemos aprender de Kerem Bürsin y Hande Erçel y su relación en pantalla? Creo que varias cosas. Primero, la importancia de la química y la conexión entre los actores. Es un ingrediente esencial para que una historia de amor funcione. Segundo, la profesionalidad y la entrega. La capacidad de dar vida a personajes de manera convincente requiere mucho trabajo y dedicación. Y tercero, la fascinación que el público tiene por las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real. La relación entre Kerem y Hande, sea como colegas o como pareja, siempre ha estado marcada por el respeto mutuo, la admiración y una profunda conexión. Y esa conexión, esa chispa que veíamos en la pantalla, es lo que hizo que tantos nos enamoráramos de su historia. Fue esa magia que nos hizo creer en el amor, en la posibilidad de encontrar esa persona especial, y en la fuerza de las conexiones que se forjan en el camino. A lo largo de las temporadas, fuimos testigos de cómo Serkan y Eda evolucionaban, cómo superaban obstáculos, cómo su amor se fortalecía. Y esa evolución, esa montaña rusa de emociones, fue lo que nos mantuvo pegados a la pantalla. La forma en que Kerem y Hande interpretaron esos altibajos, esa vulnerabilidad que mostraban en los momentos difíciles, y la euforia en los momentos de felicidad, fue sencillamente espectacular. Piensen en esas escenas donde discuten y la tensión es casi insoportable, pero al mismo tiempo sientes la preocupación y el amor subyacente. O esas escenas donde, después de un malentendido, se miran y todo se resuelve con una sonrisa. Esa dicotomía, esa capacidad de transmitir emociones complejas, es lo que eleva su trabajo actoral. Y para aquellos que se preguntan si era todo fingido,
la verdad es que incluso si parte de esa conexión inicial fue construida para la serie, el hecho de que hayan logrado mantenerla y que haya resonado tanto en el público es un mérito indudable. El arte de la actuación consiste en hacer creer al público, y ellos lo hicieron de una manera excepcional. Y si esa conexión dio paso a algo más en sus vidas personales, pues bien ellos porque demuestra que las historias verdaderamente especiales, ya sean en pantalla o en la vida, tienen el poder de inspirar. En resumen, la verdad de la relación en pantalla de Kerem Bürsin y Hande Erçel se basa en una combinación magistral de talento actoral, un guión bien desarrollado y una química innegable. Lograron crear personajes memorables y una historia de amor que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Si bien siempre existirá el debate sobre hasta dónde llegaba la ficción y dónde comenzaba la realidad, lo que es indiscutible es el impacto que tuvieron y la huella que dejaron en el mundo de las series. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que este tema sea tan fascinante. La forma en que dos artistas pueden transportarnos a otro mundo, hacernos sentir sus alegrías y sus tristezas, y crearnos esa ilusión tan poderosa. Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron eso y mucho más con su trabajo en Sen Kalkam. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos podido resolver algunas de sus dudas o al menos, haberles dado una nueva perspectiva sobre esta popular pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su química era puramente profesional, o había algo más desde el principio? ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles, así que no se corten. Y si este vídeo les gustó, si les pareció útil, intrigante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta. Un simple clic que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de las historias de las teleseries turcas. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.